saludo muy especial para todas las personas que ven nuestros videos, que nos siguen en redes sociales y visitan nuestra página web. Ahora estás percibiendo realidad, el canal que te brinda las herramientas pedagógicas y didácticas que vencen las barreras de la discapacidad visual. Está dirigido a todas las personas que trabajan en procesos de inclusión. Mi nombre es Jorge Adolfo Nieto Díaz, un docente de Ciencias Naturales de Bogotá, Colombia, apasionado por la enseñanza de las ciencias y todo lo relacionado con su didáctica. En el día de hoy quiero que revisemos brevemente los conceptos teóricos relacionados con el estado de oxidación y su importancia en la organización de las moléculas. No se te olvide darle like al video, suscribirte, activar la campanita para recibir las notificaciones y hacer comentarios y sugerencias que nos permitan mejorar día a día en la búsqueda de un verdadero proceso de inclusión en las aulas. Número de oxidación o estados de oxidación. Cuando nosotros trabajamos con símbolos químicos, normalmente colocamos una serie de números que están a su alrededor y cada uno de ellos tiene un significado. Por ejemplo, los números que nosotros colocamos en la parte superior izquierda corresponden a la masa atómica, es decir, a la sumatoria que hay entre protones y neutrones de ese átomo. En este caso, para el hierro es de 56. Nosotros ya tenemos un video relacionado con el trabajo con masas atómicas, así que los invito para que lo revisen. Si nosotros colocamos unos números en la parte superior derecha, por ejemplo, estos números van acompañados de un símbolo, bien sea más o bien sea menos, e indica los estados de oxidación que puede tener este átomo en una determinada molécula. Y esto se refiere a la cantidad de electrones que puede ceder o que puede ganar dependiendo del caso. En el caso, digamos, cuando es positivo, es que tiene la capacidad para ceder 2 más 2, 2 electrones o más 3, 3 electrones. Si el número está colocado en la parte inferior izquierda, corresponde al número atómico. En este caso es el número 26 para el hierro y representa el número de protones y el número de electrones que tiene este átomo en su estado, digamos, neutro. Y si el número está colocado en la parte inferior derecha, se refiere a cuántos átomos de ese elemento participan en una determinada molécula. Entonces, para nosotros pues es importante en este caso los números de la parte superior derecha y la parte inferior derecha también, para hacer los cálculos relacionados con el equilibrio que hay en las diferentes moléculas. Todos los átomos son eléctricamente neutros. Esto quiere decir que tiene igual número de electrones y de protones. O dicho de otra manera, tiene igual número de cargas positivas que de cargas negativas. Por ejemplo, digamos el átomo del litio tiene en su estado, digamos, natural, tiene 3 protones, 3 electrones, o sea, 3 cargas positivas, 3 negativas. El sodio tiene 11 protones, 11 electrones. El cloro tiene 17 protones, 17 electrones. El calcio tiene 20 protones, 20 electrones, o sea, 20 cargas positivas, 20 cargas negativas. Pero cuando se trabaja con iones, que es como estos átomos se encuentran generalmente en los seres vivos, entonces encontramos, por ejemplo, que el litio, que en su estado natural tiene 3 electrones, 3 protones, en forma de ion, tiene solamente 2 electrones y 3 protones. Es decir, que las cargas positivas superan en este caso en 1, a las cargas negativas.
En el caso del sodio, 11 electrones, 11 protones. El ion sodio, que es como lo escribimos así de esta manera, tiene 10 electrones y 11 protones. En el caso del cloro, 17 electrones, 17 protones, pero en forma de ion, tiene 17 electrones y 16 protones. En este caso las cargas negativas superan las cargas positivas. O en el caso del calcio, que tiene 20 electrones, 20 protones, ya en forma de ion encontramos que tiene 18 electrones, 20 protones, hay 2 electrones menos, o sea, 2 cargas negativas menos que las positivas. Por eso el calcio tiene estos dos símbolos positivos en la parte superior derecha. El número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo recibe. Por ejemplo, cuando se trabaja con un estado de oxidación negativo es porque recibe electrones, y un átomo pierde, cede o pone a disposición de otros cuando trabaja, por ejemplo, con un símbolo positivo o cuando le colocamos un símbolo positivo. El número de oxidación o estado de oxidación se escribe de la siguiente manera: más 1, más 2, más 3, más 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Un mismo elemento puede tener distintos números de oxidación, de que dependiendo, digamos, con cuál otro elemento se une y cómo es su relación con ese elemento. O sea, se combina con otro elemento, pero no sabemos, en unas moléculas puede el átomo ceder electrones, pero en otras moléculas ese mismo átomo puede ganar electrones. Por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno, digamos, al mirarlo en la tabla periódica lo vamos a encontrar de esta manera: más menos 1, más menos 2, más menos 3, más 4 y más 5. ¿Qué significa eso? Que si en una molécula el nitrógeno trabaja con más 1, quiere decir que cede un electrón. Si trabaja con menos 1, recibe un electrón. Si trabaja con más 2, cede 2 electrones. Si trabaja con menos 2, recibe 2 electrones. Si trabaja con más 3, cede 3 electrones. Si trabaja con menos 3, recibe 3 electrones. Si trabaja con más 4, cede 4 electrones. O si trabaja con más 5, cede 5 electrones. Todas las moléculas son eléctricamente neutras. O sea, no solamente los átomos son neutros, sino también las diferentes moléculas. Esto quiere decir que al sumar todas las cargas eléctricas de los átomos que participan en una molécula, el resultado es 0. Por ejemplo, el agua, tenemos H2O. Si revisamos la tabla periódica, el hidrógeno trabaja con más 1, es decir, que cede un electrón, y el oxígeno puede trabajar con menos 1 o con menos 2. En este caso trabaja con menos 2 porque es una molécula sencilla. Si fuera un peróxido trabajaría con menos 1. Entonces nosotros normalmente abrimos la molécula de esta manera: el H2O1. Des en cuenta que, por ejemplo, el oxígeno le colocamos el número 1 en la parte de abajo. Digamos que normalmente cuando los elementos químicos están solos sabemos que es 1, pero para efectos de las cuentas que vamos a hacer es bueno colocar el número acá para saber de dónde salen, digamos, los diferentes resultados. Entonces acá ya sabemos que el hidrógeno trabaja con más 1 y que el oxígeno trabaja con menos 2. Si multiplicamos 2 por más 1 nos da más 2, y si multiplicamos menos 2 por 1 nos da menos 2. Al tener más 2 y menos 2, entonces nos da un total de 0. Podemos conseguir una tabla por internet, una tabla de todos los estados de oxidación. En esta tabla observen que están todos los estados de oxidación que puede tener un elemento químico
dependiendo de la molécula donde se encuentra. Algunos, digamos, puede ser, digamos que el hidrógeno también trabaja con -1 en algunos casos, pero digamos acá no está. Entonces podríamos bajar también unas tablas que se pueden encontrar por internet y aquí tenemos relacionados todos los estados de oxidación. Aquí están discriminados tanto los negativos como los positivos. Veamos algunos ejemplos de cómo funciona esta parte correspondiente a los estados de oxidación. Por ejemplo, H2O2, revisamos la tabla periódica, ya sabemos que aquí el hidrógeno trabaja con +1 y en este caso, como estamos trabajando con un peróxido, el oxígeno trabaja con -1. Entonces colocamos en las partes superiores los estados de oxidación, multiplicamos en este caso 2 por +1 me da +2 y 2 por -1 me da -2 y +2 con -2 nos da un total de 0. Podemos escribirlo también en braille, pues porque tenemos un video donde se explica de qué manera se trabajan los estados de oxidación con las personas ciegas y de baja visión, y encontramos que se fabrican una serie de fichas. Yo por eso los invito a que veamos también este video. Acá tenemos entonces, escribimos agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que es un nombre, digamos, técnico. Aquí está H mayúscula, el 2 bajito, H2, luego símbolo de mayúscula, la O y el 2 bajito, H2O2. Aquí lo tenemos ya discriminado, H2 elevado a la +1, que es el que tenemos acá, y luego tenemos símbolo de mayúscula, la O2, 2 bajito, que es este O2 que está acá, y elevado, el símbolo de elevado a la -1. Esta partecita de acá nos da +2 y esta partecita de acá nos da -2. +2 y -2 nos da un total de 0. El amoníaco igual tenemos acá, ya sabemos que el hidrógeno trabaja con +1. Sin embargo, el nitrógeno, que fue el ejemplo que tomamos en una diapositiva anterior, trabaja con +1, -1, +2, +2, -2, +3, -3, +4 o +5. Y en este caso encontramos que si el hidrógeno trabaja con +1, en esta molécula el nitrógeno entonces recibe 3 electrones, ¿correcto? Recibe 3 por 1 nos da -3 y +1 por 3 nos da +3 y 3 con -3 nos da 0. Lo escribimos en braille. Aquí está entonces amoníaco, N, símbolo de mayúscula la N, símbolo de mayúscula la H y el 3 bajito, NH3. Aquí lo tenemos ya discriminado, N1, le vamos a colocar el 1, dijimos que cuando están solos el número inferior derecho es 1, que normalmente no se le coloca, aquí no está, pero nosotros sí lo hacemos para que, digamos, tengamos una claridad en las cuentas que se van a hacer. El símbolo de elevado, -3, el número, símbolo de número, el 3, luego símbolo de mayúscula, la H, el 3 bajito, H3 elevado a la símbolo de más y el símbolo de número, el número 1. Luego esta parte de acá nos da -3 y esta parte de acá nos da +3, -3 y +3 nos da 0. El dióxido de carbono, tenemos entonces el carbono, el oxígeno. El carbono trabaja con +2 o puede trabajar con +4 o con -4. En este caso el oxígeno vuelve a trabajar con -2 y el carbono trabaja con +4. Si multiplicamos +4 por 1 nos da +4 y si multiplicamos -2 por 2 nos da -4
más 4 y menos 4 nos da 0. Aquí nuevamente tenemos ya la expresión en braille, el símbolo de carbono solo, el símbolo de mayúscula del oxígeno y el 2 bajito, CO2. Y acá tenemos ya discriminado carbono 1, 1 bajito elevado a la más 4, el símbolo de mayúscula, la O, el 2 bajito elevado a la menos 2. Esta parte de acá nos da más 4, esta parte de acá nos da menos 4 y más 4 menos 4 nos da 0. El ácido fosfórico H3PO4, tenemos ya 3 átomos, los abrimos de esta manera. El fósforo le colocamos el número 1 porque solo hay un átomo de fósforo. Vamos a colocar el estado de oxidación del oxígeno porque ya sabemos que es menos 2 y del hidrógeno porque ya sabemos que es menos 1. Digamos que ya por tanteo nosotros vemos que 3 por 1 nos da 3 y 4 por 2 nos da 8. Quiere decir que aquí deberíamos trabajar con un más 5. Revisamos la tabla periódica y el fósforo que tenemos que trabaja con más 3 menos 3, pero también que trabaja con más 5. Entonces quiere decir que el estado de oxidación en esta molécula del fósforo, o sea, el fósforo en esta molécula tiene un estado de oxidación de más 5 y 5 por 1 nos da más 5. Sumamos estos dos que son positivos, nos da más 8 y más 8 y menos 8 de esta parte nos da 0. Aquí lo tenemos escrito en braille, primero de manera tal como se encuentra aquí la fórmula y luego la tenemos ya abierta de una manera donde especificamos cómo está constituido los estados de oxidación y de cada uno de los átomos de la molécula. El ácido bórico, lo mismo, H3BO3. Entonces ya sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2, que el hidrógeno trabaja con más 1 y encontramos que el boro trabaja con más 3 o con menos 3. Entonces acá sabemos que va a trabajar con más 3 porque el 3 por menos 2 nos da menos 6. Luego 3 por más 1 nos da más 3 y obviamente nos faltarían 3. Por eso acá 1 por más 3 nos da más 3. Más 3 y más 3 nos da más 6 y este más 6 con este menos 6 nos da 0. Aquí tenemos la expresión también en braille, aquí lo tenemos abierto, H3 elevado a la más 1, símbolo de mayúscula la B, B1 elevado a la más 3, símbolo de mayúscula la O, O3 elevado a la menos 2. Esta parte de acá nos da más 3, esta parte de acá nos da más 3, sumamos estas dos y nos da más 6 y esta parte de aquí nos da menos 6. El más 3 de acá con el menos 3 de acá nos da un total de 0. El dicromato de potasio K2CrO4 igual, solo hay un cromo, entonces nosotros le colocamos el número 1. Ya sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2, pero vamos a revisar el potasio, trabaja con más 1 y el cromo tenemos que trabaja con más 2, con más 3 o con más 6. Significa que en esta molécula 4 por menos 2 nos da menos 8 y 2 por más 1 nos da eso. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta molécula el cromo trabaja con un estado de oxidación de más 6, es decir, que puede ceder 6 electrones. 6 más 6 por 1 me da más 6, si lo sumo con este más 2 nos da un total de más 8 y más 8 con menos 8 nos da 0. Aquí tenemos la expresión ya en braille, su nombre, su fórmula tal como está en esta parte y discriminada el trabajo de átomo por átomo en cuanto a su relación con el estado de oxidación que trabajan en esta molécula. Reglas para asignar los números de oxidación de los elementos químicos.
Entonces, el número de oxidación de todos los elementos en estado libre no combinados con otros es cero, como lo explicamos en el comienzo de este archivo teórico. El número de oxidación del hidrógeno es más 1 con los no metales, pero será de menos 1 con los metales. Entonces tiene dos estados de oxidación, más 1 y menos 1, dependiendo de con quién trabaja. El número de oxidación del oxígeno es menos 2, pero en los peróxidos siempre será de menos 1. El número de oxidación de los metales en su valencia con signo positivo, por ejemplo, el número de oxidación del magnesio 2 más es más 2, o sea que tiene la posibilidad de ceder 2 electrones. El número de oxidación de los iones monoatómicos, o sea formados por un solo átomo, coincide con la carga del ion. Por ejemplo, el número de oxidación del cloro es menos 1. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es 0, como lo explicamos en los ejercicios anteriores. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un ion poliatómico, es decir, formado por varios átomos, es igual a la carga del ion. Por ejemplo, el ion hidróxido o H, la carga, el estado de oxidación es negativo, y la del bicarbonato HCO3 también es negativo. Además, en los compuestos covalentes, el número de oxidación negativo se asigna al átomo más electronegativo. Entonces ya habíamos trabajado y habíamos hablado algo sobre la electronegatividad cuando hablamos, por ejemplo, de cómo funcionan las neuronas. Tenemos 2 videos relacionados con ese tema. Y encontrábamos, por ejemplo, que el sodio era más electronegativo que el potasio. Y entonces tenemos que aquí, digamos que el número de oxidación negativo se asigna al átomo más electronegativo y todos los demás serán positivos. Por ejemplo, en el agua H2O, en el amoníaco NH3 o en el metano CH4 sucede esta situación. Los metales alcalinos, que son del grupo 1 o del grupo del litio, solo tienen un electrón en su último nivel, por lo tanto tienden a perderlo, por eso su estado de oxidación es más 1. Los metales alcalinotérreos, que son del grupo 2 o grupo del berilio, tienen 2 electrones en su último nivel, por lo tanto tienden a perderlos, por eso su estado de oxidación siempre será más 2. Los elementos del grupo 13, o sea la familia del boro, tiene 3 electrones de valencia, tenderán a perderlos teniendo siempre un número de oxidación de más 3. Los elementos del grupo 14, los carbonoides, la familia del carbono, tiene 4 elementos de valencia que tienden a compartirlos, tienen número de oxidación más 4 frente a los no metales y menos 4 frente a los metales y al hidrógeno. Los elementos del grupo 15, los nitrogenoides, familia del nitrógeno, tenderán a ganar 3 electrones, por lo tanto con el hidrógeno y los metales tienen número de oxidación menos 3. Los elementos del grupo 16, los calcógenos, grupo del oxígeno, tienen 6 electrones en su último nivel. Tenderán a ganar 2 con el hidrógeno y con los metales el número de oxidación siempre es menos 2. Y los elementos del grupo 17, los halógenos, el grupo del flúor, tiene 7 electrones en su último nivel, tenderán a ganar 1 con el hidrógeno y con los metales el número de oxidación es menos 1. Muchas gracias por tu atención. Ahora piensa en cómo podrías ayudar a una persona en condición de discapacidad y toma la decisión de hacerlo. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web. Nos vemos en un próximo video.